Bendiciones tengan todos aquellos hermanos que vayan a escuchar este video. Les habla hermanos y no hermanos cristianos, pues. Les habla su amigo y hermano, el profeta y pastor Carlos Morán de Venezuela, que por misericordia de Dios voy a estar dando un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón a hablar, porque se aproximan días muy difíciles sobre la tierra. Y el mensaje es que, como así lo dice la palabra, vienen guerras a las naciones, vienen guerras y viene una guerra nuclear. Así me decía el Señor y me decía que lo hablara en un video de las guerras y guerra nuclear. Hay otro video que yo subí respecto a este tema y me lo eliminaron, pero voy a hacer este confiando en Dios que no me lo elimine. Voy a leer primero la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 6. Yo creo que estos sellos han sido abiertos y estamos viviendo estos sellos de Apocalipsis. Gloria a Dios. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este es parte del movimiento del anticristo, o el anticristo en este caballo. No es el Señor Jesucristo. En el 3 dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. La espada representa guerra, pelea, pleito. Y esto habla de guerra que venía a las naciones, como dice Mateo 24 y dice Lucas 21. Y dice el 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de las cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. El tercer sello, gloria a Dios, tiene que ver con hambruna que viene a la tierra. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Valga la redundancia, que esta semana el Señor me mostró la muerte. Lo vi con una capucha negra y como un pico del oro, así, pero grande, como si fuera de especie de una garra. Y el Señor me mostró y me ministró que era la muerte. Y entonces dice, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, que es guerra, con hambre. Viene espada, guerra, viene hambruna y hambre, según lo que el Señor me ha dicho, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y dice, cuando abrió el quinto sello, vi abajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Yo creo que esto se aproxima, que es la persecución donde muchos van a morir a nivel mundial. Y lo voy a dejar hasta ahí para leer lo que Dios me ministró. Ciertamente, el Señor me ministró que venía, ya que estoy hablando de eso, para hablarlo aquí también, que venía hambruna a las naciones, que venía escasez de alimentos, que iban a cerrar los supermercados, que se acabarían las hortalizas, que se acabarían, bendito sea la gloria de Dios. Me ministraba el Señor el trigo, la cebada. Me decía que iban a empezar a escasear todo lo que es derivado del
del trigo y la cebada, el arroz, la pasta, la harina, que debíamos guardar estos alimentos, cereales, guardar agua, pero que venía hambruna a las naciones. Y una de las cosas que me ministraba el Señor, que el 2023 con una de las cosas que iba a iniciar era con una crisis económica a nivel mundial. Pero el mensaje central de este video es que viene una guerra nuclear. Que viene una guerra nuclear. Y les voy a contar todo lo que Dios me ha estado hablando durante estos 3 meses. Hoy es 31 de diciembre del 2022. A pocas horas que termine el 2022 y empieza el 2023. Y el Señor me está reiterando lo que es crisis económica a nivel mundial, crisis energética, colapso económico, caída de las bolsas de valores. Y me dice crisis mundial, crisis global. Pero también me ha estado hablando mucho que viene una guerra nuclear. Y me habla mucho, me dice bomba nuclear, misil nuclear. Y me dice muchas veces también, me ha dicho que una guerra nuclear está viniendo sobre la tierra. Y coloqué aquí lo que Dios me dijo y se los voy a decir. Dios dice, una guerra nuclear está viniendo sobre la tierra. Esto lo recibí varias veces. Me dijo, amenaza y alerta nuclear. Amenaza y alerta nuclear y mundial, dice Dios. El Espíritu Santo me muestra que Rusia va a atacar a Ucrania con un misil nuclear y a los aliados de Ucrania, los países aliados de Ucrania. El Espíritu Santo me dice bomba nuclear o atómica. Esto me lo ha dicho varias veces. Bomba nuclear o bomba atómica. El Espíritu Santo de Dios, como el Señor a mí me habla y me revela por su misericordia, el Espíritu Santo me mostraba que Alemania y Francia serán atacadas con misiles o misil nuclear. Y no solo Francia, Alemania, sino también me mostraba el Señor otros países de Europa, Inglaterra, Bélgica. Y Estados Unidos también va a ser atacado. No sé si es con misil nuclear o con un misil normal, pero yo vi que Estados Unidos también era atacado con misil. Eso lo hablé en las profecías para Estados Unidos. Me mostraba el Espíritu Santo cristianos tirados en el piso, muertos, y me decía que una de las razones era por la guerra nuclear que venía a la tierra. Y la otra es por el COVID y por las otras enfermedades que vienen a la tierra. Otros virus y otras enfermedades. Me decía también que venía a la tierra conflictos bélicos. Me hablaba de la explosión de reactores nucleares. Me decía que se repetiría algo similar a Chernóbil. Eso me lo dijo hace año y medio. Un año exactamente. Me hablaba de Chernóbil, que iba a pasar lo de Chernóbil de nuevo. Y que iba a pasar lo de Hiroshima y Nagasaki, que le lanzaron una bomba nuclear. Me hablaba que el submarino nuclear de Rusia estaba en aguas europeas y que iba a atacar a países europeos. Hay un submarino nuclear también de Estados Unidos que también está en Europa. Me ministraba el Señor. Esto fue septiembre, octubre, noviembre y diciembre que el Señor me estaba mostrando esto. Y el Señor me ministró que hiciera una recopilación de lo que Él me ha mostrado. Me mostró también que de una u otra manera va con esto. Me mostró que el Espíritu Santo que lanzaba una bomba al mar y las aguas las contaminaban. Esto puede ser figurativo, simbólico o literal. Me decían que sonarán las alarmas de guerra. Me decía que muchas personas tendrán que huir a los montes, ya que van a lanzar bombas nucleares donde contaminarán la atmósfera. Me decía que sucedería como en Nagasaki. Si quieren, busquen lo que sucedió en Nagasaki, que ahí le lanzaron una bomba atómica, creo que fue atómica o nuclear. Me decía que Bélgica entraría en la guerra. Me mostraba el Señor que Inglaterra y Alemania se preparaban para entrar en una guerra. El Señor en aquella oportunidad, bendito sea la gloria de Dios, en estos meses pasados, cuando me dijo que Alemania iba a ser atacada con misil,
A los días después le lanzaron a la embajada de Alemania en Ucrania, le lanzaron un misil y eso explotó. Yo vi el video. Me decía el Espíritu Santo que se acerca guerras. Él me decía que se acerca una guerra a las naciones. Y no es una, son varias. Pues ya les voy a decir por qué, porque el Señor me estuvo hablando. Varias guerras a las naciones. Varios países se preparan para entrar en guerra. Me decía que Japón y Corea se levantarían en guerra. Me decía también que Japón y Corea entrarían en guerra. Y entendí humanamente, aunque puede ser simbólico, que son entre ambas. Una guerra entre Japón y Corea. Me mostraba 4 buques de guerra. O puede ser que ellos se van a levantar en guerra, Japón y Corea, contra otros países. Pero me decía eso, literalmente me decía Japón y Corea en guerra. Me mostraba guerra en el mar. Hace meses atrás me mostró guerra en el mar. Yo vi una espada debajo del mar clavada. Y yo le preguntaba, Señor, ¿dónde va a suceder esta guerra? Y el Señor me llevaba al continente asiático. Creo que es asiático, donde está Irán. Donde está Irán. Y me decía, le dije, Señor, ¿dónde va a ser esta guerra? Y me hablaba del mar Mediterráneo. Y me hablaba de Sudán, de Irán, de esos países árabes. De esos países árabes, musulmanes, de esa parte. No asiáticos, sino de esa parte. Me hablaba de una guerra en Asia. Bueno, aquí le estoy diciendo. En Asia es China, Corea. China, Corea. Bueno, y otros países que están en esa zona. Me decía el Espíritu Santo que había que orar. Me decía el Espíritu Santo hace 3 meses que había que orar por el presidente de Rusia. Ya ustedes como saben cómo se llama. Ya que me decía el Señor que Él quiere traer destrucción sobre las naciones y sobre Ucrania y las naciones que apoyan a Ucrania con bombas nucleares o misiles nucleares. Viene un acontecimiento como sucedió en Hiroshima y Nagasaki, lanzarán una bomba atómica o nuclear. El Espíritu Santo me decía que Estados Unidos atacaría a China. Literalmente me dijo así, hace 3 días. Que Estados Unidos atacaría a China. O pudiese ser al revés, ya que a veces se me habla de una manera simbólica. O otros 2 países. Pero se me habló esa noche. Literalmente, pero como le estoy diciendo, puede ser simbólicamente también otros países. Pero se me dijo que Estados Unidos atacaría a China. Que Rusia atacaría a Bélgica y que Corea atacaría a Japón o Japón a Corea, algo así. Entonces, 3 guerras que vienen. La del continente de los musulmanes, mar Mediterráneo, Asia, en aquella zona. Viene otra sobre Venezuela, que Venezuela va a ser intervenida militarmente. Entonces vienen, qué sé yo, 5 o 6 guerras más. Países de Europa se preparan para entrar en guerra, me decía el Señor. Me decía que el Espíritu Santo, aquí lo que les dije, que Rusia atacaría a Bélgica o represente otro país europeo. Me decía que China y Taiwán se levantarían en guerra como otras naciones europeas y asiáticas. ¿Qué nos queda a nosotros? Hasta allí. ¿Qué nos queda a nosotros? Orar. Orar para destruir los planes del enemigo a través del presidente de Rusia. Y que suceda solo lo que el Padre tenga permitido en su soberanía. Pero sabemos que su palabra tiene que cumplirse. La palabra de Dios tiene que cumplirse en Mateo 24, Lucas 21, Marcos, no recuerdo el capítulo de Marcos que también habla de los eventos del fin. La palabra tiene que cumplirse, los eventos del fin o antes del fin. Principio de dolores. Entonces la palabra tiene que cumplirse. Bendito sea la gloria de Dios. Y nosotros tenemos que estar apercibidos. Algo que le quería decir que hace tiempo, hace como 2 años, Dios me mostró que lanzaban una bomba nuclear, un misil nuclear. Y yo veía la explosión como la parte de arriba de un honguito, así, pero era una explosión grande que se daba, como sale a veces en fotos. Yo lo puse en la otra foto y ese video me lo eliminaron. Pero esto
no es necesariamente para que acontezca, ¿verdad? Tenemos que orar y el Señor puede detener muchas cosas a través de la oración y la intercesión de un pueblo que clama y ora e intercede. Bendito sea la gloria de Dios. Yo estoy en Sudamérica y hace días, como el Señor me ha estado ministrando de la hambruna, de la escasez de alimentos, como les dije, inclusive con respecto a la hambruna, el Señor me habló y me ministró y me decía que eso es reciente, hace como 15 días, que se iban a acabar las semillas del arroz. Las semillas del arroz. Y como le estoy diciendo, todo lo que es derivado del trigo y la cebada, el Señor me dijo que eso es lo que iba a empezar a escasear primero. Me ministró que iban a matar los pollos, que venían muertes sobre los animales, que viene hambruna provocada, pero Dios lo va a permitir. Y me habló y me mostró, como hablé en otro video, de las vacas. Las vacas estaban enfermas y las vacas estaban muertas. Y el Señor me ha ministrado que viene plaga sobre los animales. Entonces todo esto Dios lo ha permitido y nosotros tenemos que apercibirnos. ¿Y qué tenemos que hacer? Guardar alimentos, guardar agua. Es lo que el Señor ha dicho. Y uno cumple con decirle, alertar a la gente. Entonces hace días atrás yo estaba guardando algunas cosas como arroz, con lo que el Señor me dice. Yo soy obediente a lo que el Señor me dice. Y mediante Él me provea, guardo algo. Y guardamos algo de arroz, guardamos algo de pasta, guardamos algo de harina pan y de harina de trigo. Y guardamos cereales con flake, guardamos cereales, guardamos agua, algo de aceite. Y nada, eso. Hasta ahorita eso es lo que hemos podido guardar. Y compré como 10 laticas de atún. Pero cuando yo compré estas cosas, hace unos días atrás, vino a mi mente, yo no he estudiado esto para ver si es verdad, pero vino a mi mente que guardáramos yogur. Que guardáramos yogur, porque viene, la atmósfera se va a contaminar. Yo no sé, humanamente, yo estoy en Sudamérica, si eso va a llegar hasta aquí, porque yo sé que Estados Unidos también va a ser atacado, pero no sé si de una manera nuclear. Porque Dios me muestra hasta submarinos que llegaban a Estados Unidos y lo atacaban. Venía un ataque a Estados Unidos con un misil, submarinos, por el mar, por tierra. Venía un ataque a Estados Unidos. China, Rusia y otros países se levantaban para atacar a Estados Unidos. Entonces se me dijo eso, que guardáramos, que guardara, y eso también es para muchos, pues. De todas maneras, preguntémosle al Señor y si esto es de Dios, que Dios lo confirme. Que guardaran yogur, porque eso iba a ayudar para lo que iba a suceder en la parte nuclear, la contaminación que iba a haber nuclear. Entonces, bueno, Dios es el que sabe. Yo espero que si es de Dios, Dios me lo confirme. Y yo vi un aviso así, que es amarillo y que tiene la parte nuclear radiactiva con una máscara. Por la parte nuclear algo había sucedido. Y vi ese aviso de peligro por la parte nuclear. Porque cuando mi papá estaba vivo, mi papá trabajaba con rayos X. Y eso tenía ese cuadro que es como así. Y es amarillo. Y adentro tiene una broma de peligro que dice peligro para los huesos. Y eso yo lo veía. Y es la parte radiactiva, la parte nuclear. Entonces oremos para que el Señor tenga misericordia. Porque si sucede algo nuclear, va a afectar a muchas naciones. Va a afectar a muchas naciones. Y entonces, bueno, debemos orar. Inclusive, el Señor me decía, que lo voy a colocar ahí en el título, me decía que la gente va a salir huyendo de Europa. Que la gente va a salir huyendo. Una oleada de gente saliendo, huyendo de Europa por lo que viene. Y me decía que Europa se va a quedar sin luz, sin gasolina, sin gas. Hace como 2 meses, 3 meses, me decía eso de Europa, que venía crisis sobre Europa, me decía, y me decía que iba a sacudir Europa. Me mostraba los países de Europa, ya que estoy hablando aquí, voy a hablar de Europa también. Me mostraba los países de Europa, algunos países que se inundaban, como Francia y otros países. Entonces oremos por Europa,
Oremos por el despertar, la manifestación de la iglesia de Dios en Europa. Amén. Y para aquellos que critican todo y juzgan y señalan, muchos dirán, ¿por qué este está profetizando con una gorra? Me puse una gorra, hermano, porque el pelo me lo corté y me quedó muy bajito. Y por eso me puse una gorra, para aquellos que todo le buscan un pero, critican todo y eso. Entonces, aparte de lo que la palabra dice allí, ¿verdad? Que leímos Apocalipsis 6, del 1 al 5, de los 5 sellos. El Señor el año pasado, finales de 2021, me dijo que venía una gran mortandad a las naciones. No le puedo decir la razón por la cual, pero me hablaba que venía una gran mortandad, que la tierra estaba en peligro de extinción. Entonces tenemos que orar, porque el enemigo quiere destruir a la humanidad. Quiere destruir a la humanidad a través del N o M. Ustedes sabrán. No puedo decir más nada porque aún no le eliminen los videos. Entonces oremos para que estas cosas no acontezcan o lo que vaya a acontecer sea bajada en el menor grado. En el menor grado posible. Y velemos. Vivimos días difíciles. Vienen días muy difíciles. Días muy difíciles sobre la tierra. Pero los que estamos en santidad, en obediencia, sujetos al Señor, Dios nos guardará, Dios nos ayudará. La Biblia dice que Dios no hace nada sin que antes revelar su secreto a sus siervos los profetas. Apercibámonos de los tiempos que vienen. Vienen tiempos muy difíciles. Pero sabemos que la palabra de Dios tiene que cumplirse. Y esto es una antesala a que Cristo viene. Yahshua Mashiach, el Señor, el Rey de las naciones, viene a buscar a su iglesia. Una iglesia santa, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, una iglesia sin contaminación con el pecado. Amén. Les bendigo. Compartan este video con otros hermanos para que oremos, intercedamos y el Señor no permita que muchas cosas sucedan o que sean bajadas en menor grado. Oremos, intercedamos, guerriemos. Amén. Para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, Yahshua Mashiach. Que la paz de Dios sea sobre sus corazones. Cualquier cosa, se pueden suscribir a uno de mis canales viejos o a los nuevos que me han prestado, pero son prestados. Este que es prestado de José Barrio, que dice José Barrio. Otro que es prestado que dice Profecía Carlos Morán. O si no, me pueden buscar o suscribirse a mi canal de Telegram, que por ahí también comparto lo que el Señor me dice. El canal de Telegram es Jesucristo viene pronto, Profeta y Pastor Carlos Morán. O Cristo viene pronto, Profeta y Pastor Carlos Morán. Por allí se pueden suscribir y buscarme. Que la paz de nuestro Mesías Príncipe sea sobre sus vidas. Y que este 2023 que está por iniciar sea de bendición para sus vidas. Apercíbanse de los tiempos que han de venir sobre la tierra. Porque Dios es bueno. Amén. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Compartan este video y suscríbanse al canal si creen que es necesario. Pues si no es necesario, gloria a Yahweh. Se despide su amigo y hermano el profeta y pastor Carlos Morán de Venezuela.